Patrick Susskind del perfume, página 82 de 99, movido a tientas durante semanas. Ahora se encontraba en terreno conocido y se sentía capaz de afrontar cualquier reto. 43. Aliviado, casi satisfecho, saltó de la cama, tiró del cordón de la campanilla y ordenó al criado, que entró medio dormido, que empaquetara ropas y provisiones porque pensaba viajar al amanecer hacia Grenoble en compañía de su hija. Entonces se vistió y sacó de la cama al resto de la servidumbre. La casa de la Rue Droit despertó en plena noche para entregarse a una actividad febril. En la cocina se encendieron los fuegos. Por los pasillos corrían las aturdidas criadas. El ayuda de Semara subía y bajaba las escaleras. Bajo las bóvedas del sótano entrechocaban las llaves del mayordomo. En el patio ardían las antorchas. Unos mozos corrían a buscar los caballos mientras otros sacaban a los animales. Cualquiera hubiese creído que las hordas austrosargas entraban a sangre y fuego como en el año 1746. Y el amo de la casa huía presa del pánico. Pero no era así ni mucho menos. El amo de la casa se hallaba sentado como un mariscal de Francia ante el escritorio de su despacho. Bebía café con leche y daba instrucciones a los domésticos que irrumpían en la habitación. También escribió cartas al alcalde y al primer cónsul, a su notario, a su abogado, a su banquero de Marsella, al barón de Bouillon y a diversos socios. Hacia las 6 ya había despachado toda la correspondencia y tomado todas las disposiciones necesarias para sus planes. Se metió en los bolsillos 2 pequeñas pistolas de viaje. Se ajustó la hebilla del cinturón del dinero y cerró el escritorio. Entonces fue a despertar a su hija. A las 8, la pequeña caravana se puso en marcha. Richis cabalgaba delante, ofreciendo un magnífico aspecto con su levita granate de galones dorados, redingote negro y sombrero negro con airoso penacho. Le seguía su hija, vestida más modestamente, pero de una belleza tan deslumbrante que el pueblo que paseaba por la calle y se asomaba a las ventanas solo tenía ojos para ella. La muchedumbre prorrumpía en admirados ahs y ohs, y los hombres se quitaban el sombrero, al parecer ante el segundo cónsul, pero en realidad ante ella, la mujer de porte regio. A continuación, casi desapercibidos, cabalgaban la camarera y el ayuda de Semara de Richis con 2 caballos de carga. El uso de un carruaje era desaconsejado por el conocido mal estado de la ruta de Grenoble y cerraba la comitiva. Una docena de mulas cargadas con todos los enseres imaginables, bajo la vigilancia de 2 mozos. La guardia de la Porte du Gors presentó armas y no las bajó hasta que hubo pasado la última mula. Los niños corrieron largo rato tras la caravana, que se alejó con lentitud hacia las montañas por el camino abrupto y tortuoso. La salida de Anthony Richis con su hija causó en la gente una impresión muy honda, porque les pareció que habían presenciado una ofrenda arcaica. Se rumoreaba que Richis se dirigía a Grenoble, la ciudad donde ahora se hallaba el monstruo que asesinaba doncellas, y nadie sabía qué pensar. ¿Era el viaje de Richis un acto de imprudencia temeraria o de un valor digno de admiración? ¿Se trataba de un desafío o de un intento de aplacar a los dioses? Solo intuían de manera muy vaga que habían visto por última vez a la hermosa muchacha de los cabellos rojizos. Presentían que Laure Richis estaba perdida. Este presentimiento resultaría cierto, aunque se basaba en premisas totalmente falsas. En realidad,
Riches no se dirigía a Grenoble y la aparatosa salida solo había sido un ardid. A 1,5 millas al noroeste de Grasse, cerca del pueblo de Saint-Vallier, Riches mandó detener la caravana. Dio a su ayuda de Semara plenos poderes y cartas de recomendación y le ordenó que viajara solo con los mozos y las mulas a Grenoble. Con Laure y la camarera de esta, se alejó en dirección a Cabris, donde hicieron un alto para almorzar antes de dirigirse al sur. Atravesando la montaña de Tamron, el camino ofrecía grandes dificultades, pero se empeñó en describir un amplio círculo en torno a Grasse y la cuenca occidental de Grasse a fin de alcanzar la costa al atardecer, sin llamar la atención. Al día siguiente, siempre según el plan de Riches, quería hacer la travesía hasta las Islas Lerinas, en la menor de las cuales se hallaba el bien fortificado monasterio de Saint-Orat, administrado por una comunidad de monjes ancianos, aún muy duchos en el manejo de las armas y a quienes Riches conocía muy bien, pues compraba y negociaba desde hacía años toda la producción del monasterio de licor de eucalipto, piñones y aceite de ciprés. Y precisamente allí, en el monasterio de Saint-Orat, el lugar más seguro de Provenza, junto con la prisión del castillo de If y la CRCL estatal de la Tres-les-Saintes-Marguerite, pensaba Riches alojar de momento a su hija. Regresaría sin tardanza al continente para rodear esta vez Grasse por Antibes y Cagnes y llegar a Vence por la tarde del mismo día. Allí ya había convocado a su notario para firmar con el barón de Bouillon el contrato de matrimonio de sus hijos Alphonse y Laure. Quería hacer una oferta a Bouillon que éste no podría rechazar. Saldo de sus deudas hasta 40,000 libras. Una dote consistente en una suma similar. Diversas tierras. Un molino de aceite en Maguenosque y una renta anual. Patrick Susskind del perfume, página 83 de 99 de 3,000 libras para la joven pareja. La única condición de Riches era que el matrimonio se efectuara dentro de un plazo de 10 días y se consumara el mismo día de la boda, y que la pareja fijara su residencia en Vence. Riches sabía que semejante precipitación elevaría considerablemente el precio de la unión de su casa con la de los Bouillon. Una espera más larga la habría abaratado. El varón habría mendigado el favor de que su hijo pudiera elevar la condición social de la hija del gran comerciante burgués, ya que la fama de la belleza de Laure no hacía más que crecer, así como la riqueza de Riches y la miseria económica de los Bouillon. Pero, ¿qué remedio? El varón no era el contrincante en esta transacción, sino el asesino anónimo, y era este a quien había que estropear el negocio. Una mujer casada, desflorada y tal vez encinta ya no servía para su exclusiva galería. La última piedra del mosaico faltaría. Laure habría perdido todo valor para el asesino. La obra de este habría fracasado, y le haría sentir su derrota. Riches quería celebrar la boda en Grasse, con gran pompa y el máximo de publicidad. Y aunque no conociera a su enemigo ni llegara jamás a conocerlo, sería un placer para él saber que éste presenciaría el acontecimiento y vería con sus propios ojos cómo le quitaban a la mujer más codiciada ante sus propias narices. El plan estaba muy bien pensado y otra vez debemos admirar la intuición de Riches, que tanto se acercó a la verdad, porque, de hecho, el matrimonio de Laure Riches con el hijo del barón de Bouillon habría significado una abrumadora derrota para el asesino de doncellas de Grasse. Sin embargo, el plan aún no se había realizado.
Richie no había llevado todavía a su hija hasta el altar donde se oficiaría la ceremonia salvadora. Aún no la había dejado en el seguro monasterio de Saint Orat. Aún cabalgaban el jinete y las dos amazonas por la inhóspita montaña del Tamrón. El camino era tan malo que algunas veces se veían obligados a desmontar. Todo se desarrollaba con gran lentitud. Esperaban llegar al mar hacia el atardecer, a un pueblecito situado al oeste de Cannes que se llamaba Napoule. 44 en el momento en que Laure Richie abandonaba Grasse con su padre. Grenoble se encontraba en el otro extremo de la ciudad, en el taller de Arnulfi, macerando junquillos. Estaba solo y de buen talante. Su estancia en Grasse se acercaba a su fin. El día del triunfo estaba próximo. En su cabaña, dentro de una cajita acolchada con algodón, tenía 24 frascos diminutos con el aura, reducida a gotas, de 24 doncellas, esencias valiosísimas que Grenoble había obtenido durante el último año por medio del enfrío de los cuerpos, digestión de cabellos y ropas, lavado y destilación. Y hoy quería ir a buscar a la 25ª, la más valiosa y la más importante. Tenía ya preparada una pequeña olla de grasa purificada muchas veces, un paño de lino más fino y una bombona del alcohol más rectificado para esta última pesca. El terreno estaba sondeado con la máxima exactitud. Había luna nueva. Sabía que era inútil tratar de introducirse en la bien protegida vivienda de la Rue Droite. De ahí que hubiera pensado deslizarse al anochecer, antes de que cerrasen las puertas, y ocultarse en cualquier rincón de la casa, amparado por su falta de olor que, como un manto invisible, le sustraía a la percepción de hombres y animales. Después, cuando todos durmieran, guiado en la oscuridad por la brújula de su olfato, subiría al aposento de su tesoro y allí mismo la envolvería con el paño impregnado de grasa. Solo se llevaría, como de costumbre, los cabellos y ropas, ya que estas partes podían lavarse directamente en alcohol y esta tarea se hacía con más comodidad en el taller. Para la elaboración final de la pomada y la destilación del concentrado necesitaba otra noche. Y si todo iba bien y no tenía ningún motivo para dudar de que todo iría bien, pasado mañana estaría en posesión de todas las esencias para el mejor perfume del mundo y abandonaría Grasse como el hombre mejor perfumado de la tierra. Hacia el mediodía terminó con los junquillos, apagó el fuego, tapó la caldera de grasa y salió del taller para refrescarse. El viento soplaba del oeste. Con la primera aspiración ya notó que algo iba mal. La atmósfera no estaba completa. En la capa de aromas de la ciudad, aquel velo tejido por muchos millares de hilos, faltaba el hilo de oro. Durante las últimas semanas, este hilo fragante había adquirido tal fuerza que Grenoble lo percibía claramente incluso desde su cabaña, en la otra punta de la ciudad. Ahora no estaba, había desaparecido. No podía captarlo ni con el más intenso olfato. Grenoble se quedó como paralizado por el susto. Patrick Susskind del perfume, página 84 de 99 está muerta. Pensó y enseguida, algo peor, otro ha arrancado mi flor y robado su fragancia. No exhaló ningún grito porque su consternación era demasiado profunda, pero las lágrimas se le agolparon en los ojos y bajaron de repente por ambos lados de la nariz. Entonces llegó Drouot del Quatre Dauphins a la hora de comer y contó, en passant, que hoy, muy temprano,
El segundo cónsul se había marchado a Grenoble con 12 mulas y su hija. Grenoble se tragó las lágrimas y echó a correr. Cruzó la ciudad y, cuando llegó a la Porte du Cours, se detuvo en la plaza y olfateó. Y en el viento del oeste, puro y libre de los olores de la ciudad, encontró de nuevo su hilo dorado. Muy delgado y fino, es cierto, pero aún así, inconfundible. Lo extraño era que la amada fragancia no venía del noroeste, a donde conducía el camino de Grenoble, sino más bien de la dirección de Cabris, cuando no del sudoeste. Grenoble preguntó a la guardia qué camino había tomado el segundo cónsul. El centinela señaló al norte. No el camino de Cabris, o el otro, el que iba hacia el sur, a Auribeau y la Napole. Desde luego que no, respondió el centinela. Lo había visto con sus propios ojos. Grenoble volvió corriendo a la ciudad, irrumpió en la cabaña, metió en su mochila el paño de hilo, el tarro de pomada, la espátula, las tijeras y una pequeña masa de madera de olivo pulida y se puso en camino sin pérdida de tiempo. No en dirección a Grenoble, sino hacia donde le indicaba su nariz, hacia el sur. Este camino, el camino directo a Napole, serpenteaba por las estribaciones del Tamron, cruzando las cuencas de Frayere y Siagne. Era cómodo andar por él y Grenoble avanzaba a buen paso. Cuando Auribeau apareció a su derecha, encaramado a la cumbre de la montaña, olió que estaba a punto de alcanzar a los fugitivos. Poco después estuvo a la misma altura que ellos y pudo olerla por separado y oler incluso el vapor de sus caballos. Debían estar a lo sumo a media milla al oeste, en algún lugar de los bosques de Tamron. Se dirigían al sur, a la orilla del mar, exactamente igual que él. Grenoble llegó a la Napole hacia las 5 de la tarde. Entró en la posada, comió y pidió un alojamiento barato. Era un oficial curtidor de Niza, explicó, y viajaba a Marsella. ¿Podía dormir en el establo? Allí se acostó a descansar en un rincón. Olió que se acercaban 3 jinetes. No tenía más que esperar. Llegaron 2 horas más tarde, cuando ya caía la noche, con objeto de mantener el incógnito. Habían cambiado de ropas. Ahora las 2 mujeres llevaban vestidos oscuros y velos. Y Richis, una levita negra, se dio a conocer como un noble que venía de Castellane y que mañana deseaba trasladarse a las islas Lerinas, por lo que pedía al posadero un bote que estuviera dispuesto a la salida del sol. Había en la posada otros huéspedes, además de él y sus acompañantes. No, contestó el posadero, solo un oficial de curtidor de Niza que pernoctaba en el establo. Richis envió a las mujeres a la habitación y él se dirigió al establo, para sacar algo de la alforja. Según dijo, al principio no podía encontrar al oficial de curtidor y tuvo que pedir una linterna al mozo de cuadra. Entonces lo vio acostado en un rincón sobre la paja y una vieja manta, con la cabeza apoyada en su mochila, profundamente dormido. Tenía un aspecto tan insignificante, que por un momento Richis tuvo la impresión de que no estaba allí, de que era solo una quimera proyectada por las oscilantes sombras de la linterna. En cualquier caso, Richis quedó inmediatamente convencido de que este ser cuya indefensión llegaba a parecer conmovedora no podía representar el menor peligro y se alejó despacio, para no perturbar su sueño. Cenó en compañía de su hija en la habitación. No le había explicado nada del motivo y la meta de su singular viaje y tampoco lo hizo ahora, aunque ella se lo pidió.
respondió que mañana se lo comunicaría y que podía estar segura de que todo cuanto planeaba y hacía era para su bien y su futura felicidad. Después de cenar jugaron algunas partidas de El Hombre, todas las cuales perdió Richis, porque en vez de mirar las cartas, no dejaba de contemplar el rostro de ella para deleitarse con su belleza. Hacia las 9 la acompañó a su habitación, que estaba enfrente de la que él ocupaba. La besó, le deseó buenas noches y cerró la puerta por fuera. Entonces se fue a la cama. Se sintió de pronto muy cansado por las fatigas del día y la noche anterior y a la vez muy satisfecho de cómo iban las cosas, sin el menor asomo de la preocupación y de los sombríos presentimientos que hasta la víspera le habían atormentado y mantenido despierto cada vez que apagaba la lámpara. Se durmió al instante y durmió sin sueños, sin gemidos, sin estremecimientos y sin dar vueltas y más vueltas en el lecho. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, Richis concilió un sueño profundo, tranquilo y reparador. Más o menos a la misma hora se levantó Grenoble de la paja del establo. También él estaba satisfecho de cómo iban las cosas y se sentía muy refrescado, aunque no había dormido ni un segundo. Cuando Richis entró en el establo para verle, fingió que dormía para reforzar todavía más la impresión de persona inofensiva que siempre comunicaba gracias a la discreción de su olor. A diferencia de Richis, ese que había percibido a este con extrema precisión, olfativamente, claro, y no le había pasado por alto el alivio de Richis al verle. Y de este modo ambos se convencieron mutuamente, durante el breve encuentro, de su candidez, uno con razón y el otro sin ella. Y así debía de ser, a juicio de Grenoble, pues su candidez fingida y la auténtica de Patrick Suskind del perfume, página 85 de 99, Richis le facilitaban el trabajo. Opinión CAE. Por otra parte, Richis habría compartido totalmente si hubiera estado en su lugar. 45. Con circunspección profesional puse Grenoble manos a la obra. Abrió la mochila, sacó el paño, la pomada y la espátula. Extendió el paño sobre la manta que le había servido de colchón y procedió a untarla con la pasta de grasa. Era un trabajo que requería su tiempo, ya que se trataba de distribuir la grasa en capas de diferente grosor según el lugar del cuerpo que tocarían las distintas partes del paño: la boca, las axilas, el pecho. El sexo y los pies despedían mayores cantidades de aroma que, por ejemplo, las espinillas, la espalda y los codos, la palma de la mano más que el dorso, las cejas más que los párpados, etc. Y por ello debían untarse con más grasa. Así pues, Grenoble modelaba en el paño de lino una especie de diagrama arómtico del cuerpo a tratar, y esta parte del trabajo era para él la más satisfactoria porque se trataba de una técnica artística que ocupaba al mismo tiempo sentidos, fantasía y manos, y anticipaba de manera ideal el placer del resultado definitivo. Cuando hubo terminado todo el tarro de pomada, dio todavía unos golpecitos aquí y allá, quitó un poco de grasa de un lugar del paño, la añadió a otro, retocó, comprobó una vez más el paisaje engrasado, con la nariz, no con los ojos, porque todo esto lo hizo en una oscuridad completa, lo cual era tal vez otro motivo para el contento y sereno estado de ánimo de Grenoble en esta noche de novilunio. Nada le distraía. El mundo era solo olor y un vago rumor de resaca procedente del mar. Estaba en su elemento,
Entonces dobló el paño como un papel pintado, de modo que se juntaran las superficies engrasadas. Era una operación dolorosa para él porque sabía muy bien que, pese a todas sus precauciones, partes de los contornos modelados se aplanaban y desplazaban. Pero no había otro sistema para transportar el paño. Después de doblarlo hasta conseguir un tamaño que le permitiera llevarlo cómodamente colgado del brazo, se metió en los bolsillos de pétulas, tijeras y la pequeña masa de madera de olivo y se escabulló hacia el exterior. El cielo estaba nublado. En la casa no ardía ninguna luz. La única chispa de esta noche tenebrosa parpadeaba al este, en el faro de la fortaleza de la Tresle de Sainte-Marguerite. A una milla de distancia, era un minúsculo alfilerazo luminoso en un paño negro. Desde la bahía soplaba un viento ligero con olor a pescado. Los perros dormían. Grenouille fue hacia la fachada que daba a la era y cogió una escalera que había apoyada contra la pared. La levantó y sostuvo en posición vertical, con 3 peldaños bajo el brazo derecho y el resto apretado contra el hombro. Y así cruzó el patio hasta que estuvo bajo su ventana, que estaba entreabierta, mientras subía por la escalera de mano. Hill, como si fuera de cemento, se congratuló de poder cosechar la fragancia de la muchacha aquí en la Napoule. En Grasse, con las ventanas enrejadas y la casa sometida a una vigilancia estricta, habría sido mucho más difícil. Aquí incluso dormía sola, ni siquiera necesitaba eliminar a la camarera. Empujó la ventana, se introdujo en el aposento y dejó el paño a un lado. Entonces se volvió hacia la cama. La fragancia del cabello dominaba porque la muchacha dormía de bruces con el rostro enmarcado por el brazo y apretado contra la almohada, en una postura ideal para el mazazo en la nuca. El ruido del golpe fue seco y crujiente. Lo detestaba solo porque era un ruido en una operación por lo demás silenciosa. Solo podía soportar este odioso ruido con los dientes apretados y cuando se hubo extinguido continuó, todavía un rato inmóvil y rígido, con la mano aferrada a la masa, como si temiera que el ruido pudiese volver de alguna parte convertido en potente eco. Pero no volvió y el silencio reinó de nuevo en el dormitorio. Un silencio incluso intensificado, porque ahora no se oía el aliento profundo de la muchacha. Y en cuanto se relajó la actitud tensa de Grenouille, que tal vez podría interpretarse también como una actitud de veneración o una especie de rígido minuto de silencio, su cuerpo recobró la flexibilidad. Patrick Susskind del perfume, página 86 de 99. Se guardó la masa y empezó a actuar con diligente premura. Ante todo desdobló el paño del perfumado y lo extendió sobre la mesa y las sillas, cuidando de que el lado engrasado quedara encima y se mantuviera intacto. Entonces apartó la sábana del lecho. La magnífica fragancia de la muchacha, que se derramó súbitamente, cálida y masiva, no le conmovió. Ya la conocía y la disfrutaría. La disfrutaría hasta la embriaguez más adelante, cuando la poseyera de verdad. Ahora se trataba de empezar cuanto antes, de dejar evaporar la menor cantidad posible. Ahora se imponía la concentración y la rapidez. Cortó el camisón de arriba abajo con unos golpes de tijera. Se lo quitó, cogió un paño engrasado y lo echó sobre el cuerpo desnudo. Entonces la levantó, le metió el paño sobrante por debajo, la enrolló como enrolla un barquillo el pastelero, plegó los extremos, la envolvió como una momia desde los dedos de los pies hasta la frente.
Solo sus cabellos sobresalían del vendaje de momia. Los cortó a ras de cráneo y los envolvió en el camisón, que ató como si fuera un atillo. Por último, le tapó el cráneo rapado con una punta de paño, que introdujo dentro de un doblez con una delicada presión del dedo. Examinó todo el paquete. No había ninguna abertura, ningún agujero, ninguna rendija por la que pudiera escapar la fragancia de la muchacha. Estaba perfectamente envuelta. Ya no quedaba nada más por hacer. Solo esperar durante 6 horas, hasta que amaneciera. Tomó una silla pequeña sobre la que estaban sus ropas y se sentó. La túnica ancha y negra aún conservaba el delicado olor de su fragancia, mezclado con el olor de unas pastillas de anís que llevaba en el bolsillo como provisión para el viaje. Colocó los pies sobre el borde de la cama, cerca de los pies de ella. Se cubrió con su túnica y comió las pastillas de anís. Estaba cansado, pero no quería dormirse porque no era decoroso dormirse durante el trabajo, aunque este consistiera solo en esperar. Recordó las noches pasadas en el taller de Baldini mientras destilaba el alambique ennegrecido por el hollín, el fuego llameante, el leve rumor con que el producto de la destilación goteaba desde el tubo de enfriamiento. La botella florentina. De vez en cuando se tenía que vigilar el fuego, echar más agua destilada, cambiar la botella florentina, sustituir el marchito material de destilación. Y sin embargo, siempre le había parecido que no hacía guardia para desempeñar a intervalos estas tareas, sino que la guardia tenía su propio sentido. Incluso aquí, en este aposento, donde el proceso del enfleurage se desarrollaba por sí solo, donde incluso una verificación, una vuelta, un contacto inoportuno con el paquete perfumado podía ser contraproducente. Incluso aquí, pensó Grenoble, su presencia vigilante tenía importancia. El sueño habría puesto en peligro el espíritu del éxito. Por otra parte, no le resultaba difícil mantenerse despierto y esperar. Pese a la fatiga, amaba esta espera. También la había amado en el caso de las otras 24 muchachas. Porque no se trataba de una espera monótona ni ansiosa, sino de una espera palpitante, llena de sentido y, hasta cierto punto, activa. Ocurría algo mientras esperaba, ocurría lo esencial, y aunque no lo hiciera él mismo, se hacía gracias a él. Había dado lo mejor que tenía. Había aportado toda su habilidad y no había cometido ningún error. La obra era única y sería coronada por el éxito, solo debía esperar 2 horas más. Esta espera le llenaba de satisfacción. Nunca se había sentido tan bien en su vida, tan tranquilo, tan equilibrado, tan en paz consigo mismo, ni siquiera en su montaña como en estas horas de pausa en el trabajo, durante las cuales esperaba toda la noche velando a sus víctimas. Eran los únicos momentos en que casi se formaban pensamientos alegres dentro de su tenebroso cerebro. Extrañamente, estos pensamientos no se proyectaban hacia el futuro. No pensaba en la fragancia que cosecharía dentro de un par de horas, ni en el perfume de 25 auras de doncellas, ni en planes, felicidad y éxito futuros. No, pensaba en su pasado. Recordó las etapas de su vida desde la casa de Madame Gaillard y el montón de leños cálidos y húmedos que había enfrente, hasta su viaje de hoy al pequeño pueblo de la Napoule, con su olor a pescado. Pensó en el curtidor Grimal, en Giuseppe Baldini, en el Marqués de la Chailley de Espinasse. Recordó la ciudad de París, su gran caldo tornasolado y maloliente. Recordó a la muchacha pelirroja de la Rue de Marais, el campo abierto,
el viento enrarecido, los bosques. Recordó también la montaña de Auvernia, no evitó en absoluto este recuerdo. Su caverna, el aire sin seres humanos, también recordó sus sueños. Y evocó todas estas cosas con gran complacencia. Sí, al mirar hacia TRS, le pareció que era un hombre especialmente favorecido por la suerte y que su destino le había llevado por caminos que, si bien habían sido tortuosos, al final resultaban ser los correctos. ¿Cómo? Si no, habría sido posible que se encontrase ahora en este oscuro aposento, en la meta de sus deseos. Penséndolo bien, era un individuo realmente afortunado. Le embargaron la emoción, la humildad y el agradecimiento. Gracias, murmuró. Gracias, Jean-Baptiste Grenouille, por ser como eres. Hasta este punto era capaz de emocionarse a sí mismo. Entonces entornó los párpados, no para dormir, sino para entregarse del todo a la paz de aquella noche sagrada. La paz llenaba su corazón, pero se le antojó que también reinaba a su alrededor. Olió el sueño tranquilo de la camarera en el aposento contiguo. El sueño satisfecho de Anthony Richis al otro lado de él. Patrick Susskind del perfume, página 87 de 99 pasillo. Olió el pacífico dormitar del posadero y los mozos, de los perros, de los animales del establo, de toda la aldea y del mar. El viento se había calmado. Todo estaba en silencio. Nada perturbaba la paz. Una vez torció el pie hacia un lado y rozó muy ligeramente el pie de Laure. No su pie, en realidad, sino la tela que lo envolvía, impregnada de grasa por debajo, que absorbía su fragancia, su magnífica fragancia, la de él. 46. Cuando los pájaros empezaron a gritar, es decir, bastante antes del alba, se levantó y terminó su trabajo. Desenrolló el paño, apartándolo del cuerpo como un emplasto. La grasa se separó muy bien de la piel. Solo quedaron algunos restos en los lugares angulosos, que recogió con la espátula. Secó las últimas huellas de pomada con el propio corpiño de Laure, con el cual frotó el cuerpo de pies a cabeza, tan a fondo que incluso la grasa de los poros se desprendió de la piel en diminutas láminas y con ella los últimos efluvios y vestigios de su fragancia. Ahora sí que estaba realmente muerta para él, marchita, pelida y desmadejada como los desechos de una flor. Tiró el corpiño dentro del paño perfumado, el único lugar donde ella sobrevivía. Añadió el camisón que envolvía sus cabellos y lo enrolló todo, formando un pequeño paquete que se puso bajo el brazo. No se tomó la molestia de cubrir el cadáver que yacía en el lecho. Y aunque las tinieblas de la noche ya se habían teñido del gris azulado de la aurora y los objetos de la habitación empezaban a perfilarse, no se volvió a mirar hacia la cama para verla con los ojos por lo menos una sola vez en su vida. Su figura no le interesaba. No existía para él como cuerpo, solo como una fragancia incorpórea, y ésta la llevaba bajo el brazo y se marchaba con ella. Saltó con cuidado al antepecho de la ventana y bajó por la escalera. Fuera volvía a soplar el viento y el cielo estaba despejado y derramaba una luz azul oscura sobre la tierra. Media hora después, la sirvienta bajó a encender el fuego de la cocina. Cuando salió al patio a buscar leños, vio la escalera apoyada, pero aún estaba demasiado soñolienta para extrañarse de ello. El sol salió poco antes de las 6. Gigantesco y de un rojo dorado, se elevó sobre el mar entre las dos islas Lerinas. En el cielo no había ni una nube. Empezaba un esplendoroso día de primavera. Richis,
cuya habitación daba al oeste. Se despertó a las 7. Por primera vez desde hacía meses había dormido a pierna suelta y, en contra de su costumbre, permaneció acostado un cuarto de hora más. Se desperezó, suspiró de placer y escuchó los agradables rumores procedentes de la cocina. Cuando se levantó, abrió la ventana de par en par, contempló el espléndido día, aspiró el fresco y perfumado aire matutino y oyó el susurro del mar. Su buen humor no conoció límites y, frunciendo los labios, silbó una alegre melodía. Siguió silbando mientras se vestía y también cuando abandonó su dormitorio y, con pasos ágiles, cruzó el pasillo y se acercó a la puerta del aposento de su hija. Llamó 2 veces, muy flojo, para no asustarla. No recibió ninguna respuesta. Sonrió. Comprendía muy bien que todavía durmiera. Metió con cuidado la llave en la cerradura y le dio la vuelta. Despacio, muy despacio, decidido a no despertarla y casi anhelando encontrarla todavía dormida porque quería despertarla. Con besos una vez más. Por última vez antes de entregarla a otro hombre. Abrió la puerta, cruzó el umbral y la luz del sol le dio de pleno en la cara. El aposento parecía lleno de plata brillante. Todo refulgía y el dolor le obligó a cerrar un momento los ojos. Cuando volvió a abrirlos, vio a Laurie acostada en la cama, desnuda, muerta, calva y de una blancura deslumbrante. Era como en la pesadilla que había tenido la noche pasada en Grass, que ya había olvidado y cuyo contenido le volvió ahora a la memoria como un relámpago. De repente todo era exactamente igual que en aquella pesadilla, solo que muchísimo más claro. 47 La noticia del asesinato de Laurie Ritchie se propagó con tanta rapidez por la región de Grass, como si hubiera estallado el grito de «El rey ha muerto», «Oh, hay guerra», «Oh, los piratas han desembarcado en la costa», y se desencadenó un pánico similar o todavía peor. De improviso reapareció el miedo cuidadosamente olvidado, virulento como en otoño, con todas sus manifestaciones secundarias: el pánico, la indignación, la Patrick Susskind del perfume, página 88 de 99, cólera, las sospechas histéricas, la desesperación. La población permanecía de noche en sus casas, encerraba a sus hijas, vivía tras una barricada, desconfiaba de todos y ya no podía dormir. Todos pensaban que ocurriría lo mismo que entonces, que cada semana habría un asesinato. El tiempo parecía haber retrocedido medio año. El miedo era aún más paralizante que hacía medio año, porque el súbito regreso del peligro que se creía conjurado hacía tiempo hizo cundir entre la gente un sentimiento de impotencia, si incluso fracasaba el anatema del obispo. Si ni siquiera Anthony Ritchie, el hombre más rico de la ciudad, el segundo cónsul, un hombre poderoso y respetado que tenía a su alcance todos los medios de defensa, había podido proteger a su propia hija, si la mano del asesino no se detenía ni ante la sagrada belleza de Laurie. Porque, de hecho, todos quienes la conocían la consideraban una santa y sobre todo ahora que estaba muerta, ¿qué esperanza podía haber de burlar al asesino? Era más espantoso que la peste, porque de la peste se podía huir, y en cambio no se podía escapar de este asesino, como demostraba el caso de Ritchie. Por lo visto poseía facultades sobrenaturales. No cabía la menor duda de que estaba aliado con el demonio, si es que no era él mismo el demonio. Y por esto muchos, sobre todo las almas más sencillas, no encontraron otro consuelo que ir a rezar a la iglesia.
cada uno ante el patrón de su oficio. Los cerrajeros a San Luis, los tejedores a San Crispino, los jardineros a San Antonio, los perfumistas a San José, y llevaban consigo a sus mujeres e hijas. Rezaban juntos, comían y dormían en la iglesia. No las dejaban ni de día, convencidos de que el amparo de la desesperada comunidad y presencia de la Virgen eran la única seguridad posible ante aquel monstruo. Si es que existía aún alguna clase de seguridad. Otras cabezas más perspicaces, aduciendo que la iglesia ya había fracasado una vez, formaron grupos ocultos, ofrecieron mucho dinero a una bruja autorizada de Gurdon. Se escondieron en una de las numerosas grutas de piedra caliza de la región de Grass y celebraron misas negras para conquistar el favor de Satanás. Otros, distinguidos miembros de la alta burguesía y la nobleza educada, optaron por los más modernos métodos científicos. Imantaron sus casas, hipnotizaron a sus hijas y organizaron círculos de silencio fluidal en sus salones con el fin de conseguir emisiones mentales colectivas que exorcizaran telépticamente el espíritu del asesino. Las corporaciones organizaron una procesión de penitentes desde Grass a la Nápoles y viceversa. Los monjes de los 5 conventos de la ciudad oficiaban misas permanentes y dirigían rogativas y letanías, de modo que pronto pudo oírse en todos los rincones de la ciudad un lamento ininterrumpido tanto de día como de noche. Apenas se trabajaba. Así esperaba la población de Grass, en febril inactividad, casi con impaciencia, el siguiente asesinato. Nadie dudaba de que se produciría y todos anhelaban en secreto conocer la espantosa noticia, en la única esperanza de que no les afectara a ellos, sino a los demás. Las autoridades, por otra parte, tanto de la ciudad como rurales y provinciales, no se dejaron contagiar en esta ocasión por el histerismo de la población. Por primera vez desde la aparición del asesino de doncellas se organizó una serena y provechosa colaboración entre los gobernadores de Grass, Draguignan y Tolón y entre prefecturas, policías, intendencias, parlamentos y la marina. El motivo de esta solidaridad de los poderosos fue por una parte el temor de una insurrección general y por otra el hecho de que desde el asesinato de Laura Richie se disponía de un punto de partida que permitía por primera vez una persecución sistemática del asesino. Te había sido visto. Al parecer se trataba de aquel misterioso oficial de curtidor que en la noche del asesinato había pernoctado en el establo de la posada de la Nápoles y desaparecido al día siguiente sin dejar rastro. Según las declaraciones concordantes del posadero, del mozo de cuadra y de Richis, era un hombre de baja estatura y aspecto insignificante que llevaba una levita marrón y una mochila de lino grueso, aunque en todo lo demás el recuerdo de los 3 testigos era extrañamente vago y no sabían describir ni su rostro, ni el color de sus cabellos, ni su voz. El posadero insinuó que, aunque podía equivocarse, le había parecido observar en la postura y el modo de andar del forastero algo torpe, semejante a un cojeo, como si tuviera un defecto en la pierna o un pie deforme. Con estos indicios, 2 secciones montadas de la gendarmería emprendieron hacia las 12 del mismo día del asesinato la persecución del asesino en dirección a Marsella, una por la costa y la otra por el camino del interior. Un grupo de voluntarios se encargó de rastrillar los alrededores de la Nápoles. 2 comisarios de la Audiencia Provincial de Grass viajaron a Niza para iniciar investigaciones.
sobre los oficiales de curtidor. En los puertos de Frejus, Cannes y Antibes se controlaron todos los buques antes de que zarparan, y en la frontera de Saboya se procedió a la identificación de todos los viajeros. Para aquellos que sabían leer, apareció una detallada descripción del criminal en todas las puertas de las ciudades de Graz, Vence y Gurden, y en las puertas de las iglesias de los pueblos. Descripción que se pregonaba además 3 veces al día. El detalle del pie deforme reforzó la opinión de que el asesino era el mismo diablo y contribuyó más a aumentar el pánico entre la población que a obtener pistas aprovechables. Patrick Susskind del Perfume, página 89 de 99. Pero cuando el presidente del Tribunal de Justicia ofreció por encargo de Richis una recompensa de nada menos que 200 libras a quien suministrara detalles que condujeran a la captura del autor de los hechos, las denuncias llevaron a la detención de varios oficiales de tenería en Graz, Opio y Gurden, entre los cuales uno tenía la desgracia de cojear. Ya se disponían a someterle a tortura, pese a la coartada defendida por varios testigos. Cuando al 10º día después del asesinato, un miembro de la Guardia Municipal se presentó en la magistratura y declaró lo siguiente ante los jueces: hacia las 12 de aquel día, mientras el Gabriel Tagliasco, capitán de la guardia, prestaba servicio como de costumbre en la Porte du Corse, fue abordado por un individuo cuyo aspecto, como ahora sabía, coincidía bastante con la descripción publicada, que le preguntó con insistencia y maneras apremiantes qué camino habían tomado por la mañana el segundo cónsul y su caravana al abandonar la ciudad. Ni entonces ni después atribuyó importancia al hecho y tampoco se habría vuelto a acordar de él individuo en cuestión, que era muy insignificante si no le hubiera visto otra vez por casualidad la víspera y precisamente aquí en Graz, en la Rue de la Lobe, ante el taller del Maître Drouot y Madame Arnulfi. Momento en que también le llamó la atención el claro cojeo del hombre cuando entró en el taller. Una hora después detuvieron a Grenouille, el posadero y el mozo de la Napoule, que permanecían en Graz para la identificación de los otros sospechosos. Le reconocieron enseguida como el oficial de curtidor que había pernoctado en la posada. Era él, no cabía duda. Este tenía que ser el asesino que buscaban. Registraron el taller y registraron la cabaña del olivar que había detrás del convento de franciscanos. En un rincón, casi a la vista, encontraron el camisón cortado, el corpiño y los cabellos rojizos de Laure Richis. Y cuando cavaron en el suelo, encontraron las ropas y los cabellos de las otras 24 muchachas. También hallaron la masa con que había golpeado a las víctimas y la mochila de lino. Los indicios eran abrumadores. Mandaron repicar las campanas. El presidente del tribunal anunció por bando y pregonero que el famoso asesino de doncellas, a quien se buscaba desde hacía casi un año, había sido finalmente apresado y estaba bajo estricta custodia. 48. Al principio la gente no creyó en el comunicado oficial. Lo consideraron un ardid de las autoridades para ocultar la propia incapacidad y tranquilizar los ánimos peligrosamente excitados. Aún recordaban demasiado bien el tiempo en que se afirmó que el asesino se había trasladado a Grenoble. Esta vez el miedo había hecho demasiada mella en las almas de los ciudadanos. La opinión pública no cambió hasta el día siguiente, cuando las pruebas fueron públicamente exhibidas en la plaza de la iglesia, delante de la Priv 4T.
Era una visión terrible contemplar en hilera ante la catedral, en el lado noble de la plaza, las 25 túnicas con las 25 cabelleras, como espantapájaros montados en estacas. Muchos centenares de personas desfilaron ante la macabra galería. Parientes de las víctimas prorrumpían en gritos al reconocer las ropas. El resto del gentío, en parte por afán sensacionalista y en parte para convencerse del todo, exigía ver asesino. Las llamadas fueron pronto tan insistentes y la inquietud reinante en la pequeña y atestada plaza tan amenazadora, que el presidente resolvió hacer salir de su celda a Grenoble para presentarlo desde una ventana del primer piso de la CRIF 4T. Cuando Grenoble se asomó a la ventana, el clamor cesó. De repente el silencio fue total, como al mediodía de un caluroso día de verano, cuando todos están en los campos o se cobijan a la sombra de las casas. No se oía ningún paso, ningún carraspeo, ninguna respiración. Durante varios minutos, la multitud fue solo ojos y boca abierta. Nadie podía comprender que aquel hombre pequeño, frágil y encorvado de la ventana, aquel hombrecillo, aquel desgraciado, aquella insignificancia hubiera podido cometer más de 2 docenas de asesinatos. Sencillamente, no parecía un criminal. Era cierto que nadie hubiese sabido decir cómo se imaginaba al asesino, aquel demonio, pero todos estaban de acuerdo. Así no. Y sin embargo, aunque el asesino no respondía en absoluto a la imagen que la gente se había hecho de él y, por lo tanto, su presentación con buena lógica habría tenido que ser poco convincente. La sola presencia de aquel hombre en la ventana y el hecho de que solo él y ningún otro fuera presentado como el asesino, causó, paradójicamente, un efecto persuasivo. Todos pensaron, no puede ser verdad, sabiendo en el mismo instante que tenía que serlo. Pero cuando la guardia se retiró con el hombrecillo hacia las sombras del interior de la sala, cuando ya no estaba, por lo tanto, ni presente ni visible y era solo, aunque por una brevísima fracción de tiempo, un recuerdo, existiendo, casi podríamos decir, como un concepto en los cerebros de los hombres, como el concepto de un horrible asesino. Entonces remitió el aturdimiento de la multitud para dar paso a una reacción. Patrick Susskind del perfume, página 90 de 99 natural. Las bocas se cerraron y los millares de ojos volvieron a animarse. Y de pronto estalló un grito atronador de venganza y de cólera. Entréguenoslo. Y se dispusieron a asaltar a la CRIF 4T, para estrangularlo con sus propias manos, para despedazarlo, para desmembrarlo. Los centinelas pudieron a duras penas atrancar la puerta y hacer retroceder a la multitud. Grenoble fue devuelto a su mazmorra a toda prisa. El presidente se acercó a la ventana y prometió una sentencia rápida y ejemplarmente severa. A pesar de ello, pasaron horas antes de que la muchedumbre se dispersara, y días antes de que la ciudad se tranquilizara un poco. Y en efecto, el proceso de Grenoble se desarrolló con la máxima rapidez, ya que no solo eran las pruebas de una gran contundencia, sino que el propio acusado se confesó sin rodeos durante los interrogatorios autor de los asesinatos que se le imputaban. Solo cuando le preguntaron sobre sus motivos, no supo dar una respuesta satisfactoria. Solo repetía una y otra vez que necesitaba a las muchachas y por eso las había matado. No respondía a la pregunta de por qué las necesitaba y para qué. Entonces le interrogaron en el potro del tormento, le colgaron cabeza abajo durante horas.
Le llenaron con 7 pintas de agua. Le aprisionaron los pies con tornillos a presión. Todo sin el menor resultado. Parecía insensible al dolor físico. No exhalaba ningún grito y solo repetía al ser preguntado. Las necesitaba. Los jueces lo tomaron por un demente. Interrumpieron las torturas y decidieron poner fin al procedimiento sin más interrogatorios. La única demora que se produjo se debió a una discrepancia jurídica surgida con el magistrado de Draguignan, en cuyo prevostazgo se hallaba enclavado la Napoule, y con el Parlamento de Aix, pues ambos querían que el proceso tuviera lugar ante sus tribunales. Pero el tribunal de Grasse no se dejó arrebatar el caso. Ellos habían detenido al autor de los hechos. La gran mayoría de asesinatos se habían perpetrado en su jurisdicción y si entregaban al asesino a otro tribunal el pueblo se les echaría encima. La sangre del culpable tenía que derramarse en Grasse. El 15 de abril de 1766 se falló la sentencia, que fue leída al acusado en su celda. El oficial de perfumista Jean-Baptiste Grenouille rezaba será llevado dentro de 48 horas ante la Porte du Gors de esta ciudad donde, con la cara vuelta hacia el cielo y atado a una cruz de madera, se le administrarán en vida 12 golpes con una barra de hierro que le descoyuntarán las articulaciones de brazos, piernas, caderas y hombros, tras lo cual se levantará la cruz, donde permanecerá hasta su muerte. La habitual medida de gracia, que consistía en estrangular al delincuente después de los golpes por medio de un hilo, fue expresamente prohibida al verdugo, a pesar de que la agonía podía prolongarse durante días enteros. El cuerpo sería enterrado de noche en el desolladero, sin ninguna señal que marcara el lugar. Grenouille escuchó la sentencia sin inmutarse. El alguacil le preguntó por su último deseo. Nada, contestó Grenouille, tenía todo lo que necesitaba. Entró en la celda un sacerdote para confesarle, pero salió al cabo de un cuarto de hora sin haberlo conseguido. El condenado, al oír la mención del nombre de Dios, le había mirado con una incomprensión tan absoluta como si oyera el nombre por primera vez y después se había echado en el catre y conciliado. Inmediatamente un sueño profundo. Cualquier palabra ulterior habría carecido de sentido. En el transcurso de los 2 días siguientes fueron muchos curiosos a ver de cerca al famoso asesino. Los centinelas les dejaban aproximarse a la mirilla de la puerta y pedían 6 sous por cada mirada. Un grabador que deseaba hacer un bosquejo tuvo que pagar 2 francos. Pero el modelo más bien le decepcionó. Con grilletes en manos y pies, estuvo todo el rato acostado en el catre, durmiendo. Tenía la cara vuelta hacia la pared y no reaccionaba a los golpes en la puerta ni a los gritos. La entrada en la celda estaba estrictamente prohibida a los visitantes y los centinelas no se atrevían a desobedecer esta orden. A pesar de las tentadoras ofertas, se temía que el prisionero fuese asesinado a destiempo por un pariente de sus víctimas. Por el mismo motivo no se le podía ofrecer comida, para no correr el riesgo de que fuese envenenado. Durante todo su cautiverio, Grenouille recibió los alimentos de la cocina de la servidumbre del palacio episcopal, que antes tenía que probar el director de la prisión. Por otra parte, los 2 últimos días no comió nada. Se limitó a dormir. De vez en cuando sonaban sus cadenas y, al acudir a toda prisa el centinela, le veía beber un sorbo de agua, volver a echarse y continuar durmiendo.
Daba la impresión de ser un hombre tan cansado de la vida que ni siquiera deseaba vivir despierto las últimas horas de su existencia. Entre tanto se preparaba el course para la ejecución. Los carpinteros construyeron un cadalso de 3 metros de anchura por 3 de longitud y 2 de altura, con una barandilla y una sólida escalera. En Grasse no se había visto nunca uno tan regio. Edificaron asimismo una tribuna de madera para los notables de la ciudad y una valla para contener a la plebe, que debía mantenerse a una distancia prudencial. Las ventanas de las casas que se encontraban a izquierda y derecha de la Porte du Cours, así como las del cuartel, se habían alquilado hacía tiempo a precios exorbitantes. Incluso en el Hospital de la Charité, que estaba un poco de costado, había. Patrick Susskind del Perfume, página 91 de 99, conseguido el ayudante del verdugo desalojar a los enfermos de una sala y alquilarla con pingües beneficios a los curiosos. Los vendedores de limonada se aprovisionaron de agua de regaliz en grandes latas. El grabador en cobre imprimió centenares de ejemplares del bosquejo que había dibujado en la prisión y adornado con su fantasía. Los vendedores ambulantes acudieron a docenas a la ciudad y los panaderos cocieron pastas conmemorativas. El verdugo, Monsieur Papon, que no había descoyuntado a ningún delincuente desde hacía años, se hizo forjar una pesada vara de hierro de forma cuadrada y fue con ella al matadero para practicar con las reses muertas. Solo podía asestar 12 golpes, con los que debía romper las 12 articulaciones sin dañar las partes valiosas del cuerpo, como el pecho o la cabeza. Una tarea difícil que requería mucho tino. Los ciudadanos se preparaban para el acontecimiento como para una gran festividad. Se daba por descontado el hecho de que nadie trabajaría. Las mujeres se plancharon el vestido de las fiestas y los hombres desempolvaron sus levitas y se hicieron lustrar las botas. Quienes ostentaban un cargo militar o civil o eran maestros de gremio, abogados, notarios, directores de una hermandad o cualquier otra corporación importante, sacaron su uniforme o traje oficial, con decoraciones, fajines, cadenas y blancas pelucas empolvadas. Los creyentes pensaban reunirse, post festum, en un oficio divino. Los hijos de Satán en una burda misa negra de acción de gracias en honor de Lucifer. La nobleza culta en una sesión de magnetismo en las casas de Cabris, Villeneuves y Fontmichaels. En las cocinas ya se horneaba y asaba. Se subía vino de las bodegas y se compraban flores en el mercado y tanto organista como coro ensayaban en la catedral. En casa de Richis, en la Rue Droite, reinaba el silencio. Richis había desdeñado cualquier preparativo para el día de la liberación, como llamaba el pueblo al día de la ejecución del asesino. Todo aquello le repugnaba. Le había repugnado el temor súbito y renovado de la población, así como su febril alegría posterior. La plebe en sí le repugnaba. No había participado en la presentación del asesino y sus víctimas en la plaza de la catedral, ni asistido al proceso, ni desfilado con los curiosos, ávidos de sensaciones, ante la celda del condenado a muerte. Para la identificación de los cabellos y ropas de su hija había recibido en su casa al tribunal, pronunciado su declaración de manera concisa y breve y pedido que le dejaran las pruebas como reliquia, petición que fue atendida. Las llevó a la habitación de Laure, colocó el camisón cortado y el corpiño sobre su lecho, extendió los cabellos rojizos sobre la almohada,
Se sentó delante y no abandonó más el dormitorio, ni de noche ni de día, como si quisiera, con esta innecesaria guardia, reparar la que no hiciera la noche de la Napoule. Estaba tan lleno de repugnancia, de asco hacia el mundo y hacia sí mismo, que no podía llorar. También el asesino le inspiraba repugnancia. No quería verle más como hombre, solo como víctima que va a ser sacrificada. No quería verle hasta el día de la ejecución, cuando estuviera atado a la cruz y recibiera los 12 golpes. Entonces sí que quería verle, y bien de cerca, para lo cual ya había reservado un lugar en la primera fila, y cuando el pueblo se hubiera dispersado, al cabo de unas horas, subiría al cadalso, se sentaría delante de él y haría guardia noches y días enteros, los que hicieran falta, mirando a los ojos al asesino de su hija para que viera en ellos toda su repugnancia y para que esta repugnancia corroyera su agonía como un sido céustico hasta que reventara. Después, ¿qué haría después? No lo sabía. Quizá reanudaría su vida anterior. Quizá se casaría. Quizá engendraría un hijo. Quizá no haría nada. Quizá moriría. Sentía una indiferencia total. Pensar en ello se le antojaba tan insensato como pensar en lo que haría después de su propia muerte. Nada, claro, nada que pudiera saber ahora. 49. La ejecución estaba fijada para las 5 de la tarde. Los primeros curiosos llegaron ya por la mañana y se aseguraron un lugar, llevando consigo sillas y taburetes, cojines, comida, vino y a sus hijos. Cuando la multitud empezó a acudir en masa desde todas las direcciones más o menos al mediodía, el course ya estaba tan atestado que los recién venidos tuvieron que acomodarse en los jardines y campos que formaban terrazas al otro lado de la plaza y en el camino de Grenoble. Los vendedores ya hacían un buen negocio. La gente comía y bebía, zumbaba y bullía como en un mercado. Pronto se congregó una muchedumbre de unos 10.000 hombres, mujeres y niños, más que en la fiesta de la Reina del Jazmín, más que en la mayor de las procesiones, más que en cualquier otro acontecimiento celebrado en Grasse. Se habían encaramado hasta las laderas, colgaban de los árboles, se acurrucaban sobre muros y tejados, se apiñaban en número de 10 o de 12 en las ventanas. Solo en el centro del course, protegido por la barricada de la valla, como un recorte entre la masa de seres humanos, quedaba un espacio libre para la tribuna y el cadalso, que de repente parecía muy pequeño.